Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Mayra Alejandra Oliveros, estudiante de Psicología. En esta oportunidad voy a explicar la comprensión de las lecturas de esta fase. Como primera lectura tenemos Lo que no investiga la psicología en Colombia, imperio academicista por encima de la realidad histórica, escrita por el profesor Edgar Barrero Cuellar. En ella la idea principal no es hablar ni conocer sobre lo que ha hecho la psicología históricamente, sino marcar la desconexión con la realidad contextual de nuestros pueblos, ya que la psicología ha sido importada de alguna manera eh, a través de la historia, primero de Europa y después de Estados Unidos, implementando sus técnicas y metodologías usadas, investigadas y planteadas en otro contexto geográfico, en otra cultura. Por lo tanto, también en esta lectura se hace un planteamiento sobre el libro La historia de psicología en Colombia del profesor Rubén Artila, quien ha planteado la historia de la psicología basado justamente en un contexto totalmente aislado, desconociendo la realidad de nuestro país y de Latinoamérica. También resalta que si desde un principio la psicología hubiese enraizado su investigación y su desarrollo sobre problemáticas reales de nuestro país, el aporte hubiese sido más significativo, sobre todo en el desmonte de la estética de lo atroz, con lo cual quiere decir que en nuestro país desde hace más de 50 años hemos vivido y normalizado un conflicto, una guerra interna con la que se ha naturalizado ciertos comportamientos de violencia a nivel armado y cultural. Esta lectura destaca en sí lo problemático que fue desarrollar la psicología, desconociendo nuestro contexto como Latinoamérica y nuestro país especialmente, basándose en modelos, como decía inicialmente, europeos y estadounidenses. La psicología de la liberación, desarrollada en esta lectura citando a Martín Baró, es enfática en que no puede legitimizar la psicología eh, si no está enraizada y comprometida en buscar la paz de nuestros pueblos, desarrollando investigaciones más acordes con nuestro contexto social. Continuando con la segunda lectura, también citamos a Martín Baró, 2006, hacia una psicología de la liberación. La idea principal de esta lectura también se desarrolla basada en que la psicología latinoamericana ha mantenido una dependencia servil a la hora de plantearse problemas y de buscar soluciones, dependiendo y oprimiendo a nuestros pueblos bajo esquemas inoperantes a la hora de responder a las necesidades populares. Es decir, que si queremos contribuir desde la psicología, debemos replantearnos nuestros bagajes eh, para poder ayudar a los pueblos con sus sufrimientos y luchas enfocados en buscar la liberación principalmente de la psicología, rompiendo con la esclavitud que inicialmente se ha tenido, históricamente se ha tenido, ya que hemos importado todas estas metodologías, investigaciones y propuestas basados en otros contextos y en otras realidades. Y estas concepciones han llevado a la parcialización de la existencia humana, y en esto podemos mencionar el positivismo que ha limitado y ciega los significados más importantes de estas problemáticas. También ha hecho que
la psicología permanezca al margen de grandes movimientos e inquietudes de los pueblos latinoamericanos, ya que éstas se rigen y cumplen ciertas normas para poder encajar de alguna manera también en lo que plantea pues toda esta estructura estadounidense. Los pueblos latinoamericanos no solo están imposibilitados para leer y escribir el alfabeto, sino que también para leerse a sí mismos y para escribir su propia historia. La historia de la psicología ha hundido sus raíces en una dependencia de una realidad que no coincide con la iberoamericana. Y el mimetismo cientista se ha basado en adquirir conocimientos científicos y un estatus social, importando todos sus métodos desde la psicología experimental que nos da los Estados Unidos. Y en esta tercera lectura sobre la psicología y contexto social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro, por Anastasio Ovejero, nos presenta el análisis del proceso histórico que fue haciendo que surgiera y se desarrollara la disciplina, destacando particularmente sus orígenes sociales y las crisis profundas en las que ha entrado como consecuencia de no haber sabido adaptarse adecuadamente a los cambios profundos que acompañaron al final de la modernidad ni a la incertidumbre generalizada que constituye la actual posmodernidad, que sin ninguna duda es muy desconcertante y totalmente ausente de seguridades. En esta lectura nos invitan a preguntarnos sobre en qué medida nuestras actividades y nuestras teorías están debilitando y hasta eliminando las prácticas sociales opresivas o por el contrario las está fortaleciendo y hasta reproduciendo. Esta pregunta es central para esta lectura, ya que es una confrontación frente al desarrollo y al aprendizaje que se ha tenido en cada profesional y a nivel académico, lo que se ha transmitido durante toda esta historia, si realmente ha llevado al quehacer del psicólogo a realmente un aporte a la sociedad y a nuestra realidad, o simplemente se ha ido acomodando a las normas y a lo propuesto sin cuestionar en pro y en favor no solamente del individuo, sino de la sociedad como tal. También como idea secundaria se destaca en esta lectura que las ciencias sociales y sobre todo la psicología social surgen como una necesidad derivada del desarrollo e interrelacionado de estos tres procesos, como el proceso de civilización, el proceso de privatización y el proceso de individualización. Una serie de cambios profundos en el pensamiento de la época que sería a la vez lo que cambiaría radicalmente la mentalidad y el comportamiento de los hombres, como se refleja perfectamente en la literatura del siglo XIX. Históricamente, durante el siglo XVIII y XIX hubo cambios profundos con el Renacimiento y la Revolución Industrial que llevaron a plantearse más concretamente el nacimiento de la psicología, ya que exigían respuestas concretas a los cambios de la época, ya que la psicología nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y ayuda a las personas a resolver sus problemas internos.